Un gusto saludarles y darle la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros, amigo televidente. Vamos ahora con la información más impactante de las últimas horas. Iniciamos entonces con la ampliación de uno de nuestros Y en los últimos días hemos sentido el efecto del incremento de los precios de los combustibles. Este jueves, la Asociación de Transporte Extraurbano decidirá si incrementa el precio del pasaje. Otros importadores también ya se han puesto de acuerdo y van a subir el precio en el resto de las gasolineras que aún no lo han hecho. Esto para nosotros repercute tremendamente, ya que regresamos al mismo escenario de hace 2 semanas. Tal y como se mencionó hace 2 semanas, el aumento que se analiza es de un 30% a cada tarifa. Se esperan acuerdos con las autoridades de la Dirección General de Transporte. De lo contrario, se avalará un nuevo aumento. Va a ser proporcional al aumento del combustible, ya que los importadores y los expendedores siguen aumentando el precio. Ya hemos solicitado a todos los agremiados enviarnos información de sus sectores a cómo está al público la venta del combustible diésel, que es el que nos utilizamos, mejor dicho, para poder prestar el servicio. Seguimos en el contexto, mucha atención porque nos vamos a referir en este momento al precio sugerido por las autoridades, tanto del gas propano como del diésel y la gasolina regular. El objetivo de estas acciones es que los consumidores del gas propano y de los combustibles tengan un alivio en su economía en medio de la crisis que se vive a nivel mundial como consecuencia del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. 24 horas después de que las autoridades publicaran en el diario oficial el decreto 20-2022 que da vida a la ley de apoyo social para los consumidores del diésel y la gasolina regular, este miércoles fue publicado el acuerdo gubernativo 74-2022 en el cual se encuentra el reglamento de la ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano. Ambas leyes entrarán en vigencia a partir del 1 de abril. Esto quiere decir que los precios tanto de los combustibles en referencia y del gas propano tendrían una baja significativa desde esa fecha. Estas acciones de apoyo social tendrán 2 meses de vigencia, por lo que del 1 de abril al 1 de junio no tendrían que existir incrementos en el costo del diésel, la gasolina regular y el gas propano. Para que estas acciones se cumplan, las autoridades de la SAT, de la DIACO y del Ministerio de Energía y Minas efectuarán operativos. De comprobar inconsistencias o anomalías, estas instituciones están facultadas para sancionar a quien resulte responsable. Este miércoles por la mañana, la cartera de Energía y Minas publicó los precios de referencia dentro del área metropolitana de los combustibles y del gas propano, basados en las inspecciones que según las autoridades realizaron en las últimas horas. En ese sentido, el precio del galón de gasolina superior es de 37 quetzales con 90 centavos. El galón de gasolina regular se encuentra a 37 quetzales con 30 centavos y el diésel a 35 quetzales con 55 centavos. En tanto, el costo del cilindro de gas propano de 25 libras es de 142 quetzales, el de 35 libras es de 199 quetzales y el de 100 libras es de 568 quetzales. Momento para hablar de las cifras de la pandemia. Recuerden, la emergencia no ha terminado. Es muy importante que no baje la guardia, sobre todo tomando en cuenta que se acercan muchas actividades de la Cuaresma y de la Semana Mayor. Los expertos prevén que después de la Semana Mayor empecemos una vez más a ver el repunte, pero eso depende de cada uno de nosotros si somos responsables. Revisamos en este momento entonces las cifras publicadas por las autoridades guatemaltecas que señalan que ayer se practicaron 13.150
94 hisopados. Se eleva una vez más la cantidad de personas que buscan que les practiquen un hisopado porque han empezado a sentir o a presentar los síntomas, o bien porque saben que han tenido contacto con alguna persona que dio positivo en los últimos días. 2023 personas dieron positivo solo en las últimas 24 horas. Ese es el promedio que se está manejando en las últimas semanas, al menos de 2,000 personas que dan positivo cada día en nuestro país. Si bien es cierto, ya no hablamos de 6,000 como lo hicimos en algún momento en Guatemala, hablar de un promedio de 2,000 personas al día definitivamente sigue siendo grave y esto se sigue esparciendo. La variante Omicron sobre todo sigue ganando terreno. Las autoridades confirman lamentablemente también el fallecimiento de 5 personas más, así que tome nota por favor, una vez más no baje la guardia. Revisamos ahora el acumulado, ya se lo presentamos en la pantalla, que señala que en este momento son portadoras del virus 15,421 personas, 820,477 se han infectado en lo que va de la pandemia, poco más de 2 años, y 787,798 personas se han recuperado según las autoridades. Lamentablemente, hay que decirlo, 17,258 personas han perdido la batalla en lo que va de la pandemia en suelo guatemalteco. Repito el dato, tome nota, 17,258 víctimas mortales ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país. Esto es triste, esto es alarmante, pero sobre todo en este momento, esto es para que tomemos conciencia, para que seamos responsables. Le repito una vez más, viene la Semana Santa, por favor, no se arriesgue, tome en cuenta que serán miles, si no es que millones de personas las que van a visitar distintos centros turísticos en nuestro país y lamentablemente muchas de ellas van a perder por completo las medidas de bioseguridad. Pero usted, esté donde esté, haga la diferencia. De preferencia en este momento, lo han indicado los expertos, lo mejor sería que usted se quede en casa para evitar el contagio, pero todos somos libres de viajar a donde nos dé la gana y a donde nos permita, por supuesto, la economía bastante golpeada en suelo guatemalteco. Lo importante acá es que usted tenga claro que la pandemia no ha terminado. La emergencia sigue vigente en nuestro país. Por favor, utilice su mascarilla, utilícela bien puesta. Debe cubrirle la boca y la nariz. No baje la guardia, lávese las manos constantemente. Límpiese bien cuando vuelva a casa antes de tener contacto con sus seres queridos y recuerde también, importante y vital, en nuestro país en este momento está la posibilidad abierta para que todos a partir de los 6 años recibamos la vacuna contra el nuevo coronavirus. Por favor, acuda cuanto antes al centro de vacunación que le quede más cerca y es importante que usted reciba el fármaco, usted y por supuesto toda su familia. La pandemia sigue vigente, no baje la guardia. Y siempre actualizando la información en torno a la pandemia, el ministro de Salud Francisco Comas se refirió al proceso de vacunación para los niños, para los menores de 6 a 11 años. Por supuesto que insta a los padres de familia para que lleven a los pequeños a los centros de vacunación. Estamos viendo que la respuesta ha sido lenta. Creo que ha habido un poco de controversia en relación a si la vacuna Moderna se debe o no se debe usar. Creo que se generó un poco de duda en algunos padres de familia, pero se tiene toda la evidencia de que la vacuna es adecuada para ser utilizada. Países como Australia, Canadá, la Agencia Europea de Medicamentos autorizaron el uso de la vacuna en niños y esto realmente pues es lo que nos da la certeza de que se está poniendo a disposición de la población y de la población infantil una vacuna adecuada para ellos. Mire, todos los estudios, lo que se está haciendo en otros países, la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, más los estudios de la misma Casa Moderna, que está por obtener la aprobación de la FDA en muy corto plazo, nos hacen decirle a la población que tengan la tranquilidad de vacunar a sus chiquitos con una vacuna que ha demostrado ser efectiva para proteger a los pequeñitos. En 60 minutos le presentamos las noticias más impactantes de las últimas 24 horas. Soy Alan Alfaro. Buenas noches y hasta mañana.